En las calles de la Ciudad de México, durante los años 40, un asesino sembró el terror. Sus crímenes fueron tan brutales que marcaron un punto en la historia criminal del país. ¿Estás listo para adentrarte en este escalofriante relato? En las calles de la Ciudad de México, durante la década de 1940, un asesino sembró el terror. Sus crímenes fueron tan brutales que marcaron un antes y un después en la historia criminal del país. Hoy, en Archivo Siniestro, exploraremos la oscura historia de Gregorio Cárdenas Hernández, el estrangulador de Tacuba. Un caso que no solo conmocionó a la sociedad mexicana, sino que también sentó un precedente en la criminología nacional. ¿Estás listo para adentrarte en este escalofriante relato? Para entender este caso, es necesario viajar en el tiempo a la década de 1940. La Ciudad de México era un lugar en plena transformación. La sociedad vivía entre tradiciones y modernidad, pero también enfrentaba problemas como la pobreza, la desigualdad y la delincuencia. En este escenario, las mujeres que trabajaban en bares o cantinas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, eran vistas con desprecio por una parte de la sociedad. Este contexto fue clave para que el estrangulador de Tacuba encontrara a sus víctimas. Gregorio Cárdenas Hernández, conocido como Goyo, era un joven estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Provenía de una familia de clase media y, aparentemente, llevaba una vida normal. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre educado y respetable, se escondía una mente perturbada. Entre 1942 y 1946, varias mujeres desaparecieron en la zona de Tacuba. Todas ellas tenían algo en común, eran mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales, que frecuentaban bares y cantinas. Goyo las abordaba con facilidad, ganándose su confianza. Les ofrecía dinero, bebidas o simplemente conversación. Una vez a solas, las estrangulaba sin piedad. En algunos casos, también las violaba antes de asesinarlas. Pero lo más macabro estaba por venir. Goyo enterraba los cuerpos de sus víctimas en el patio de su propia casa. Sí, en el mismo lugar donde vivía con su familia. Este detalle revela no solo su frialdad, sino también su desprecio por la vida humana. Las víctimas eran tratadas como trofeos, enterradas en secreto como si fueran parte de un macabro ritual. Uno de los detalles más escalofriantes es que Goyo no encajaba en el perfil típico de un criminal. Era un estudiante universitario, inteligente y aparentemente normal. Esto hizo que sus crímenes fueran aún más impactantes para la sociedad de la época. ¿Cómo podía alguien con educación y oportunidades cometer tales atrocidades? La suerte de Goyo cambió en 1942, cuando una de sus víctimas logró sobrevivir y lo denunció. Las autoridades allanaron su casa y, para su horror, encontraron los cuerpos de varias mujeres enterrados en el patio. Goyo confesó haber cometido al menos 4 asesinatos, aunque se cree que pudo haber más víctimas. Durante su juicio, el caso atrajo la atención de todo el país. Fue uno de los primeros en México en utilizar técnicas de psicología criminal para analizar a un asesino. Los expertos lo describieron como un hombre frío y calculador, pero también como alguien que podía pasar desapercibido en la sociedad. Su doble vida era fascinante y aterradora al mismo tiempo. Finalmente, Goyo fue sentenciado a 20 años de prisión. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Durante su tiempo en prisión, Gregorio Cárdenas mostró un comportamiento ejemplar. Estudió psicología y se convirtió en un modelo de rehabilitación. Debido a su buen comportamiento, fue liberado antes de cumplir su condena completa. Después de su liberación, llevó una vida tranquila y trabajó como psicólogo, algo que generó gran controversia. ¿Cómo podía un asesino serial reintegrarse a la sociedad y dedicarse a ayudar a otros? Este aspecto del caso plantea preguntas incómodas sobre la justicia y la rehabilitación. ¿Es posible que alguien que cometió crímenes tan horrendos pueda cambiar? ¿O simplemente aprendió a ocultar su verdadera naturaleza? El caso del estrangulador de Tacuba no solo es un relato de horror, sino también un ejemplo de cómo la mente humana puede esconder los más oscuros secretos. Gregorio Cárdenas Hernández desafió las expectativas de la sociedad y dejó una marca imborrable en la historia criminal de México.
Su caso plantea preguntas incómodas que lleva a una persona a cometer tales atrocidades. ¿Es posible la rehabilitación de un asesino serial? Este caso también marcó un antes y un después en la criminología mexicana. Fue uno de los primeros en utilizar técnicas psicológicas para analizar a un criminal, sentando las bases para futuras investigaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Archivo Siniestro y activar la campanita para no perderte nuestros próximos relatos. Déjanos en los comentarios qué otros casos te gustaría que exploráramos. Hasta la próxima, y recuerda, la realidad siempre supera a la ficción. Si te gustó este escalofriante relato, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos archivos. En Archivo Siniestro, exploramos los casos más oscuros y enigmáticos de la historia, porque la realidad siempre supera a la ficción. Déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que investigáramos. Hasta la próxima, y recuerda, el misterio nunca termina.